Un brickbarca de hierro encalla en un arrecife de coral. ¿Cómo llegó hasta allí? 30 de diciembre de 1879. El North Carolina, un bergantín británico de 3 palos, parte de las Bermudas. Pero algo no iba a salir bien. Al parecer hacía un tiempo muy malo y se abrió una junta del barco. El capitán intentó regresar, pero se halló en una zona peligrosa. Las Bermudas tienen mala reputación. Abundan los arrecifes. Casi inmediatamente empezaron a surgir sospechas sobre el naufragio. Hay un faro cerca de aquí, no pudieron perderse durante la noche. Debía haber regresado directamente a St. George's, era la costa más cercana. ¿Fue negligencia, mala suerte o un acto premeditado? ¿Por qué se hundió el North Carolina hace 120 años? Detectives de las profundidades. El misterio de las Bermudas. Casi todo el mundo piensa en las Bermudas como en un paraíso vacacional. Pero nosotros hemos venido para investigar un misterio. El hundimiento del brickbarca North Carolina. ¿Fue un accidente, un sabotaje o tan solo la mala suerte lo que envió a este carguero al fondo del mar hace más de 100 años? Soy John Chatterton. Y yo soy Melanie Paul. El North Carolina era un elegante bergantín de 3 palos. Uno de los muchos que surcaban los océanos a finales de la década de 1870. Cuando partió de Gran Bermuda, el 30 de diciembre de 1879, era un barco nuevo e iba cargado de algodón rumbo a Inglaterra. Pero a las pocas horas su destino se truncó. La tripulación informó más tarde de que se abrió una vía de agua. Temiendo el hundimiento, decidieron regresar a Gran Bermuda, pero encallaron en un arrecife. Se me ocurren 2 preguntas. Una, ¿cómo a un barco relativamente nuevo como el North Carolina se le pudo abrir una vía de agua que hizo temer su hundimiento? Y 2, ¿cómo un experimentado capitán acabó con su barco encallado en un arrecife de las Bermudas? Además de por su aspecto paradisíaco, las islas son famosas también por el Triángulo de las Bermudas, un área misteriosa en la que los barcos desaparecen inesperadamente. Pero el auténtico Triángulo de las Bermudas es la cadena de arrecifes que rodea a la isla. Son los restos del cráter de un antiguo volcán. Gran Bermuda parece un anzuelo que se extiende hacia el sureste, esperando atrapar un barco incauto. Las Bermudas tienen mala reputación y está justificada. Si miramos hacia el Atlántico noroeste, Gran Bermuda está en el camino de todas las rutas. Los que salen del Golfo y quieren ir al norte de Europa tienen que pasar por las Bermudas siguiendo la corriente del Golfo. Las rutas de navegación hacia Europa siempre han pasado por las Bermudas, sobre todo en la época de la navegación a vela. En la década de 1870, los barcos de vela como el North Carolina dominaban las rutas comerciales. El vapor, su nuevo competidor, tenía una limitación importante. El problema era que tenían que transportar el combustible, y como los barcos competían por el espacio de carga, resultaba un inconveniente llevar, además, el combustible. Los barcos de vapor estaban reservados para cargamentos muy específicos, pasajeros y mercancías caras que necesitaban un transporte rápido. Las mercancías voluminosas o pesadas como madera, algodón, cemento o similares iban en los barcos de vela. El North Carolina tenía solo 3 años cuando partió de Gran Bermuda el 30 de diciembre de 1879. Pero el elegante barco británico de 3 palos tuvo problemas inmediatamente. Trató de regresar, pero no lo consiguió. ¿Cómo un barco tan moderno por entonces pudo encallar en los traicioneros arrecifes de la isla? La historia de las Bermudas en el siglo XIX está bien documentada. Hemos acudido a los archivos de la Biblioteca de Bermuda para hojear los periódicos que hablaron de lo ocurrido al North Carolina. Esta es la Bermuda Royal Gazette del 6 de enero de 1880, que confirma la historia que hasta ahora hemos oído. El North Carolina hacía aguas y tuvo que regresar a Gran Bermuda. Antes de avanzar más en la investigación, nos gustaría saber cómo era aquel barco. No se han conservado imágenes o dibujos del North Carolina, pero hemos encontrado un barco de vela muy similar en el Texas Seaport Museum de Galveston. El Elisa fue construido en Escocia también en la década de 1870. Para restaurarlo, muchas de las planchas de hierro del casco tuvieron que ser sustituidas y se pusieron nuevos remaches para asegurarlas.
Incluso usando herramientas modernas, resultó un trabajo duro. Los remaches son fundamentales, hacen que el casco sea hermético. Obviamente, si choca contra algo, el casco puede resultar dañado o incluso perforado. Por eso es necesario que los remaches sean resistentes. Ha llegado el momento de visitar los restos del North Carolina. Solo examinándolos podremos averiguar si los remaches fallaron abriéndose una vía de agua. Nos acompaña el Dr. Clifford Smith, un arqueólogo marino del Bermuda Maritime Museum. Dr. Smith, ¿qué es lo que más le intriga del North Carolina? El del North Carolina fue un naufragio inverosímil. Parece un naufragio de una película de Hollywood porque el barco tiene muchos elementos intactos. Necesitamos saber por qué se abrió la vía de agua. ¿Qué provocó el hundimiento? ¿En qué parte del barco cree que debemos centrarnos? Probablemente en la sección maestra. Aunque vamos a examinar el pecio en general, debemos fijarnos también en puntos específicos. Nos adentramos unas 3 millas en el mar y nos situamos sobre el North Carolina. Ha llegado el momento de que examinemos este barco de 120 años. Adelante. Los buceadores van provistos de equipos de radio para comunicarse bajo el agua. Esto sigue sin funcionar y no sé por qué. Una de las primeras reglas de la inmersión es ir siempre acompañado. Quiero repasar las señales básicas de seguridad, señales de mano para el plan de buceo. Como nuevo miembro del equipo, Melanie se ocupa de vigilar nuestra seguridad. Esto quiere decir, ok. He estado buceando durante 15 años y tengo mucha experiencia con el nitrox. Empecé en agua dulce y luego pasé al mar, que es más emocionante. El buceo es mi deporte favorito. Vamos al agua. El North Carolina se encuentra a 10 o 12 metros bajo el agua. La visibilidad es limitada. Se adivina en la proa el hierro incrustado del bauprés. Pero surge un problema. Al no funcionar las comunicaciones de nuestro guía, pasamos a las señales manuales. Los botes salvavidas llevaron al capitán y a la tripulación hasta lugar seguro después de chocar con el arrecife. Nadie murió aquel día de Año Nuevo de 1880. Estas bigotas sujetaron los aparejos por los que los marineros trepaban hasta las velas de los palos del North Carolina. El trinquete que sostenía la cofa está partido en dos. No hay duda de que fue arrancado por una gran tormenta o incluso por un huracán de los que periódicamente azotan el arrecife. Pero las planchas de hierro de proa del North Carolina se han conservado bastante bien. La arena, los residuos marinos y los estragos del tiempo ocultan el casco del North Carolina, pero nada evidencia que una vía de agua lo enviara al fondo. Un pecio de 1880 prácticamente intacto. El estado del casco de hierro es muy bueno. ¿Crees que parte de los daños que hemos visto provienen de los huracanes que pasan por aquí? Estaba tratando de comprobar si el último que pasó, aquel tan potente, había causado algún daño. He visto cambios en el trinquete, está un poco más bajo. Pero en conjunto está mejor de lo que esperaba. Bueno, ya sabes que los efectos del clima deterioran los barcos, pero lo que queremos saber es si las tormentas tuvieron algo que ver con el hundimiento. Eso es. Teddy Tucker está buceando y navegando por las aguas del Bermudas desde que era un niño, y es un experto en la climatología local.
En las Bermudas, ¿podría haberse sorprendido un barco por el clima? ¿Cambia este muy bruscamente? Sí, especialmente en invierno. Puede amanecer un día muy bueno, digamos con viento del suroeste, y de pronto aparece un frente. Y en 15 minutos empieza a soplar un viento del noroeste de 15 a 90 kilómetros por hora. Yo lo he visto, y cuando eso ocurre, el viento te lleva donde quiere. ¿Por dónde es más probable que navegara el North Carolina para naufragar donde lo hizo? ¿Por el extremo suroeste de la isla? Bueno, conocemos parte de la historia. Fue arrastrado hasta aquí, pasó por el Canal Viejo. 30 de diciembre de 1879. El North Carolina parte del puerto de St. George, situado en el extremo noroeste de la isla. Después de rebasados los arrecifes, pone rumbo a Gran Bretaña. Pero algo ocurre. Puede que se levantara uno de esos súbitos temporales de invierno que provienen del noroeste, lo arrastrara hacia el sur sobrepasando la isla y lo llevara hasta el Atlántico. Y el barco acabó en algún lugar cerca de allí, lo que tiene su lógica. El viento debió cambiar de dirección y sopló por el suroeste. Ellos debieron creer que, por alguna razón, habían logrado escaparse. Pero aunque se dirigió hacia el norte, hacia Gran Bermuda, el North Carolina no había evitado el peligro. Los vientos invernales del suroeste suelen traer borrascas intensas, impedían ver el faro de Gibbs Hill y llevaban a los indefensos barcos hacia los arrecifes del extremo suroeste de la isla. Sabiendo lo que puede hacer el viento y en qué época del año estaban, es razonable suponer cómo acabaron desplazándose hasta allí. En nuestra primera inmersión comprobamos que los remaches del casco del North Carolina se mantienen firmes. No hay signos de vías de agua. ¿Fue entonces una tormenta invernal o algún otro factor desconocido el que arrojó al North Carolina contra los arrecifes de Gran Bermuda en la peligrosa costa suroeste? ¿Cómo pudo un barco nuevo como el North Carolina estrellarse contra los arrecifes de las Bermudas hace 120 años? En nuestra primera inmersión comprobamos que no se debió a una vía de agua. El casco estaba casi intacto. ¿Podría ser que el clima impidiera ver la luz del faro de Gibbs Hill? Volvemos a la hemeroteca para ver si encontramos alguna alusión a una tormenta invernal que golpeara al barco. Los periódicos indican que, extrañamente, hubo un periodo de bonanza climatológica entre diciembre de 1879 y enero de 1880. Eso descarta la posibilidad de que una tormenta fuera la causa del hundimiento del North Carolina. Estoy de acuerdo, pero los periódicos ofrecen además una pista sorprendente. Cuando el North Carolina se dirigió a las Bermudas, fue debido a un problema relacionado con el timón del barco. A mediados de noviembre de 1879, el North Carolina volvía desde Baltimore a Liverpool, Inglaterra, cuando una avería en el timón le obligó a entrar en el puerto de St. George para hacer reparaciones. ¿Fue un problema serio? Este modelo muestra un brick barca de 3 palos similar al North Carolina. El timón está unido a un eje vertical que sube desde la quilla por toda la popa del barco. Allí se une a la caña del timón y a la roda para gobernar el barco a través de engranajes. El timón es el tendón de Aquiles del buque, especialmente del barco de vela. No reparar una avería en el timón era sinónimo de catástrofe. El barco podría chocar contra los arrecifes más cercanos. El 30 de diciembre de 1879 a las 3 de la tarde, el North Carolina, con el timón supuestamente reparado, partió del puerto de St. George rumbo a Inglaterra. El clima era bueno, corría una ligera brisa. Pero en menos de 36 horas en la mañana del día de Año Nuevo de 1880, el North Carolina embistió contra un arrecife. ¿Había fallado de nuevo el gobierno del buque? Ha llegado el momento de que examinemos otra vez el barco. El arqueólogo marino Richard Gould ha estudiado detenidamente el North Carolina. Nos ha traído un plano detallado del pecio para ayudarnos a examinar el timón. El capitán informó que había tenido un problema con el timón y que debía repararlo.
La pregunta es, ¿pudo repetirse el problema? Dick, creo que lo que debemos hacer en nuestra próxima inversión es examinar la transmisión del timón para ver lo que ocurrió. Eso es exactamente lo que hay que hacer, una inspección visual. Hay que examinar la caña, luego hay que comprobar la pala del timón y la instalación. Hay que saber si tiene alguna deformación que pudiera haber provocado un problema posterior. Muy bien. Vamos allá. Sí, vamos. El North Carolina está encajado en una grieta del arrecife con el que chocó. 120 años bajo el agua han recubierto la proa con coral de fuego, pero la silueta del mecanismo de gobierno sigue percibiéndose perfectamente. La caña del timón apunta 60 grados a estribor. Los mecanismos mediante los que operaba la caña y que estaban conectados al timón han desaparecido. Pero normalmente los marineros podían solucionar problemas como ese mientras navegaban. Seguimos el eje del timón hacia las cubiertas inferiores. Bajamos por la popa para inspeccionar el timón. Estamos ansiosos por comprobar el ángulo. La caña, situada en cubierta por encima del timón, está también a 60 grados a estribor, y además soporta todo el peso del barco y no parece haber sufrido daños, prueba de la maestría de los constructores de este buque de hierro. Ha llegado el momento de seguir una pista diferente. Hasta ahora hemos descartado la teoría de la vía de agua, la del mal tiempo y el supuesto problema con el timón. Ninguno de esos factores pareció provocar el choque del North Carolina contra los arrecifes. Quizá consultando el registro mercantil del siglo XIX podamos encontrar otra pista. El North Carolina era un barco pequeño que debía competir en un mercado muy exigente. Eso quiere decir que iba de puerto en puerto tratando de conseguir un cargamento. Algunas veces los propietarios de los barcos tenían un agente en el puerto y otras era el capitán el que se ocupaba de ello. El North Carolina tenía que competir con otros barcos de vela 3 o 4 veces superiores en tamaño. Este barco, en otras palabras, no debía resultar muy rentable. No podía competir con otros veleros mucho más grandes. Supone un fuerte revés para el capitán de un barco de esa clase no conseguir un cargamento o tener que hacer reparaciones. Tiene que seguir pagando a la tripulación y mientras el barco es reparado, debe atender a otros muchos problemas económicos. Finalmente, el capitán del North Carolina consiguió en Baltimore que contrataran su barco para transportar un cargamento a Inglaterra. Se trataba de algodón y otras mercancías. Todavía queda algo en la bodega. Cerca de la proa hay sacos con un contenido que llevamos a México para que lo analizaran. Resultó ser resina de pino. El capitán encontró un cargamento que transportar, pero permanecer 6 semanas en Gran Bermuda para arreglar el timón podrían suponer su ruina, a menos que el capitán llevara su barco a las islas por una razón totalmente distinta. Allí hay arrecifes que pueden provocar un accidente. Además, existe la creencia, no importa de dónde provenga, de que las Bermudas son una zona poco propicia para navegar. Las aguas que rodean a las Bermudas son un cementerio de barcos. En épocas pasadas, algunos marinos locales guiaban a otros marinos incautos hasta los arrecifes de la isla para luego apoderarse de la carga de sus barcos y de los objetos valiosos que transportaban.
Era un acto delictivo que a finales de la década de 1870 había sido erradicado. Sin embargo, salvar barcos naufragados sí era un negocio lucrativo. Era bastante común que encallaran y que las gentes de las Bermudas estuvieran allí a la espera. En aquellos tiempos, por esas latitudes, escaseaba el hierro. En algunos casos, que he constatado, quemaban el barco. Los patrones presenciaban cómo sus barcos eran quemados para que el hierro quedara al desnudo. Aquello formaba parte de la economía local. Incluso a veces los lugareños se quedaban también con lo demás, con la cerámica, los cacharros y cosas así. Hay que recordar que un buen número de marinos y prácticos, particularmente del West End, vivían de los salvamentos y de actividades similares. Pero los naufragios y las operaciones de recuperación empezaron a preocupar a las autoridades. Las autoridades estaban preocupadas porque las Bermudas habían adquirido mala fama por la frecuencia de los naufragios y porque no existía una legislación que amparara a los damnificados. En octubre de 1879, un mes antes de la llegada del North Carolina, el gobernador Laffan escribió una carta a la Oficina Colonial de Londres diciendo que en las islas no había ninguna institución que se ocupara de los naufragios ni nadie que tomara testimonio de ellos. Había una ley para la investigación de los naufragios, la ley del Tribunal Naval de Investigación. Pero curiosamente expiraba a medianoche del 31 de diciembre de 1879. Entonces, a partir del año nuevo, ya no habría investigaciones formales para los naufragios ocurridos en las Bermudas. Gran competencia, desprotección legal y muchos arrecifes. Es posible que el North Carolina tuviera dificultades financieras y que su capitán fuera a las Bermudas para aprovecharse de dos cosas: una lucrativa especialización en salvamentos y las lagunas legales que le permitirían hundir allí su barco. Estamos en la isla de Gran Bermuda para investigar el naufragio del North Carolina. En nuestras primeras inmersiones no pudimos encontrar problemas mecánicos en el barco. El problema del timón que trajo al North Carolina hasta las Bermudas en noviembre de 1879 no parece que influyera en el hundimiento del barco. Exactamente. Por eso hemos vuelto a tierra, para averiguar qué pudo haber traído al capitán de nuevo a las Bermudas. Ahora sabemos que las autoridades estaban preocupadas por las lagunas legales en torno a los naufragios y los salvamentos en las Bermudas. Pretendemos averiguar cuál fue la reacción del gobernador Sir Robert Laffan cuando se enteró de que otro barco, el North Carolina, había encallado en los arrecifes de las Bermudas. Cuando llegaron las noticias del naufragio hasta el gobernador, Sir Robert Laffan, sus sospechas fueron en aumento. Pero sabía que la vigencia de la ley de investigación había expirado el 31 de diciembre de 1879. Uno de los hechos más interesantes es que el barco se hundió en la mañana del 1 de enero de 1880. Solo unos minutos después de que la ley de investigación expirase. La situación resultaba comprometida para el gobernador, pero su ascendencia militar le hizo actuar. 10 de enero de 1880. El gobernador convoca una sesión especial del Parlamento de las Bermudas, la Asamblea, donde presenta dos leyes. La primera, una ley que le permitirá investigar el hundimiento del North Carolina. Con la segunda pretendía darse respaldo, renovando la ley del Tribunal Naval de Investigación que había expirado el 31 de diciembre, pero las cosas no saldrían como deseaba. El Parlamento de las Bermudas databa de 1620, pero su antigüedad no era una garantía de rectitud. No es sorprendente que el gobernador Laffan tuviera dificultades para conseguir que la Asamblea Colonial sancionara su ley. No era previsible que la Asamblea aprobara sin más aquellas propuestas. Los miembros de la Asamblea eran, por supuesto, de las Bermudas, gente encantadora, amistosa, típica de allí, pero precisamente por eso también muy independiente. Y como buenos isleños ávidos por conseguir beneficios del mar, la Bermuda Royal Gazette informa que 24 barcos solicitaron contratos para el salvamento del North Carolina. Como terratenientes y hombres de negocios, era seguro que algunos miembros de la Asamblea obtendrían beneficios en esa lucrativa empresa. No me sorprendería mucho que algunos miembros de la Asamblea hubieran obtenido algún beneficio con lo ocurrido al North Carolina.
Sin embargo, el gobernador esperaba convencer a la Asamblea. Presionó para que hubiera una segunda lectura de la ley. En ese informe manuscrito, empezó a reunir las pruebas del caso. El capitán del North Carolina era Alexander Backham. Cuando el capitán Backham prestó testimonio sin estar bajo juramento, el gobernador supo que aquel era dueño parcial del barco. También se pusieron de manifiesto otros detalles que aclararían las intenciones del capitán. Cuando estudiamos la declaración del capitán del North Carolina, surgieron algunas sospechas. En la primavera de 1879 sale de Inglaterra y llega a finales de mayo a las Bermudas con un cargamento de carbón. Por motivos desconocidos, se queda allí durante 2 meses. En julio, en busca de carga, el capitán Backham parte hacia Norteamérica, pero le deniegan la entrada en Wilmington. En agosto se dirige a Baltimore y encalla cerca del faro de Cabo Henry, en la bocana de la bahía de Chesapeake. Después de 12 días, es desencallado y remolcado a Baltimore. Allí el capitán Backham, dueño parcial del barco, trata de abandonarlo, pero la aseguradora no acepta su renuncia. En lugar de pagar, los agentes de la compañía le ordenan que efectúe reparaciones antes de volver a Liverpool. Según su propio testimonio, el capitán Backham piensa en cobrar el seguro incluso antes de llegar a las Bermudas. ¿Cómo podría una aseguradora considerar inservible a un barco tan nuevo como el North Carolina? Según el testimonio del capitán, estaba clasificado con la categoría A1. Es una categoría que indica la calidad de su construcción. La A1 quiere decir que era realmente bueno, por lo que tendría muchos clientes potenciales y sus cuotas a la aseguradora serían probablemente menores que las de otros barcos. Profundizando más en los registros de la época, descubrimos 2 hechos sorprendentes acerca del capitán del North Carolina. El capitán Backham ya había hecho naufragar a otros barcos. Eso es lo que descubrimos. Y surgen las sospechas. ¿A qué se dedicaba realmente? No existen informes que acrediten que el North Carolina encallara en Cabo Henry en agosto de 1879. Era otra mancha en su historial. O puede que lo inventara todo para que los aseguradores dieran por perdido el barco. Ya en Bermuda, puede que el capitán Backham concibiera un plan siniestro. Para capitanes sin demasiados escrúpulos, las Bermudas eran el lugar perfecto para hacer que un barco naufragara. Sus arrecifes son muy extensos y escabrosos. Y además, el capitán podía saber que una ley estaba a punto de expirar. Para que el capitán Backham planeara librarse de las investigaciones, debía estar al corriente de que la ley iba a expirar y que no tendría efecto retroactivo. Eso exigía cooperación por parte de alguien de la Asamblea o cercano a esta. Mientras la Asamblea de las Bermudas continuaba debatiendo la ley que permitiría investigar el caso del North Carolina, el gobernador seguía documentándose por su cuenta. Las notas del gobernador Laffan sobre el capitán del North Carolina nos proporcionan finalmente el posible motivo del hundimiento. El barco no era rentable. Y como copropietario, su capitán quería beneficiarse del cobro del seguro. Pero ¿existen pruebas que apoyen estas sospechas? Para descubrirlo, tenemos que volver a visitar el barco. Estamos en Gran Bermuda tratando de encajar las piezas del misterio que rodeó al hundimiento del carguero North Carolina en 1880. Hemos descubierto que el capitán no había conseguido el dinero del seguro de su barco. ¿Navegaría hasta las Bermudas para intentarlo de nuevo? Es difícil explicar por qué el naufragio del North Carolina se produjo frente al extremo suroeste de Gran Bermuda. Al principio, creímos que una tormenta lo arrastró hasta allí, pero el clima durante aquellos días fue muy bueno. Hemos vuelto con el Dr. Clifford Smith, un arqueólogo submarino que ha estudiado muchos naufragios en las Bermudas. Dr. Smith, sabemos que el 30 de diciembre, cuando el North Carolina salió de St. George, iba con rumbo a Inglaterra. Si el capitán tuvo algún tipo de problema que le obligara a retroceder, ¿se habría dirigido al lugar de donde procedía, St. George?
Eso habría sido lo más lógico, volver directamente a St. George's, el puerto más cercano. Allí había grúas pesadas, equipos de salvamento. El St. George's habría encontrado todo lo necesario para salvar el barco. Supongamos como hipótesis que un capitán quiere hacer que su barco naufrague, que no se salve. ¿Qué haría entonces? Se alejaría todo lo posible del lugar donde pudieran socorrerle. Iría al extremo suroeste, al lado opuesto de Bermuda, varias millas mar adentro. Aunque hubiera equipos para ayudarle en el West End, solo podría salvar la carga, no el barco. Y allí es donde se encontraba el North Carolina. Exactamente. Si el North Carolina fue un naufragio intencionado, ¿existe algún documento histórico que pueda confirmarlo? John, según cuenta este periódico, cuando el barco se estrelló contra los arrecifes, una de las anclas atravesó el casco. Eso podría haber sido un accidente, pero lo sospechoso es el lugar donde se produjo. Creo que fue un acto deliberado. Y si ese es el caso, necesitamos volver a inspeccionar el pecio. Pero esta vez vamos a tratarlo como si fuera el escenario de un crimen. De nuevo, el arqueólogo submarino Dick Gould se nos une en la investigación. Lo que al parecer ocurrió tiene un nombre, y ese nombre es baratería. Baratería es un delito cometido por un patrón o capitán contra su propio barco. Un caso típico es hundirlo para obtener un beneficio económico. Dick, ¿qué papel habrían jugado las anclas en el hundimiento del barco? Esa es una pregunta importante. Observamos una circunstancia extraña. La cadena de la banda de babor sale diagonalmente a través del escobén. Suponemos que la botaron cuando el barco estaba en peligro y el ancla se clavó en el fango que había debajo del barco. El North Carolina tenía dos anclas a proa, una a estribor y otra a babor. Primera teoría. El ancla de babor penetró en el casco desde el exterior cuando el barco encalló. En la banda de estribor no ocurrió eso, pasó algo muy raro. En lugar de pasar por el escobén, la cadena dio la vuelta, se extendió 7 metros sobre la cubierta superior y cayó al interior del barco pasando por algún boquete. El ancla de un barco de ese tipo es 2 veces más alta que un hombre y pesa 15 veces más. Según la segunda teoría, el ancla de estribor cayó como un yunque de 1.500 kilos sobre el fondo del casco, abriendo un agujero desde el interior. Con certeza, debió ser un acto premeditado. Tenemos que ver las anclas y sus cadenas para comprobar si estas teorías pueden ser ciertas. Así es, necesitamos comprobarlo y ver hasta dónde nos llevan, y la única forma de hacerlo es volver a sumergirnos. Vale, vamos allá. Vamos. La proa del North Carolina se encuentra dentro del arrecife en aguas más profundas que cuando encalló. La sedimentación marina ha soldado el ancla de babor al lateral del barco. Yeah, that's right. The ship has overrun its anchor. The anchor is down underneath the silt, somewhere under the bottom of the ship. Hace años, también Teddy Tucker buscó el ancla. Hace tiempo me puse a cavar, a ver si la encontraba, solo por curiosidad. La uña del ancla estaba clavada en el fondo del barco. Nos introdujimos en el interior del barco a través de una pequeña abertura situada en la parte delantera, la cual fue hecha mucho después del naufragio. Vamos a buscar el ancla. Estamos explorando lo que fue la bodega de proa. Si el ancla estuviera aquí, estaría oculta bajo toneladas de cieno. Let's take a
look at that starboard anchor. Al fin, una prueba física. Una parte de la cadena de estribor permanece en torno al cabestrante. Pero en lugar de pasar por el escobén, da la vuelta hacia atrás y cae dentro del casco. We have thought that this chain would continue on down and be attached to an anchor. That possibly that was the anchor that sank the ship. If you pass your hand underneath, you can see that doesn't continue any further. I very much doubt that there's any anchor down there, although we'd have to dredge down to make sure. Roger that, Dick. We've got more work to do topside. Estas anclas pueden darnos la clave. A estribor, puedo pasar la mano por debajo de la cadena. La cadena que se metía en el cieno y que se creía ligada al ancla que atravesó el casco, arrancando una de sus planchas y poniendo en peligro el barco, no aparece por ninguna parte. Y sin el ancla difícilmente podemos probar que el barco fue víctima de un delito premeditado. Pero la fecha concreta del hundimiento nos hace sospechar. A los pocos días, la Bermuda Royal Gazette publicó que unos botes de salvamento habían descargado en la costa toneladas de algodón seco y otras mercancías. Existe la posibilidad de que los botes de salvamento, de los que 24 procedían de Gran Bermuda, estuvieran esperando al barco. O sea, que pudo ser una operación premeditada. ¿Cuánto duró la operación? Eso dependería en gran medida de la carga. Si se descargaron balas de algodón, sería mucho más rápida que si se descargaron sacos, objetos o cajas pequeñas. Aunque el barco encalló en Año Nuevo, no se hundió hasta pasados 10 días. Los periódicos dicen incluso que el capitán Buchan pagó 20 libras a un tal John Darrell para que literalmente permaneciera en el barco 8 días y 8 noches. Por alguna razón, llevó un barco en perfecto estado hacia los arrecifes en una fecha muy concreta. A continuación, el salvamento llegó de forma rápida y ordenada y descargó el barco. Parece una tarea concertada. El momento del naufragio no pudo ser más conveniente para el capitán Buchan, que acabó salvando la mayor parte de la carga, los 2 mástiles de hierro y una buena parte del aparejo. El capitán Buchan hizo una pequeña fortuna con la venta de la carga y el dinero obtenido del seguro, lo suficiente para retirarse y vivir cómodamente, teniendo en cuenta la época de la que hablamos. A principios de febrero, el capitán había terminado de resolver sus asuntos. El periódico publicó que había saldado cuentas con la tripulación y que la subasta de la carga del North Carolina se abriría el viernes día 13 en Front Street, Hamilton. La última esperanza del gobernador Lapham para iniciar la investigación del North Carolina estaba en manos de la Asamblea. ¿Aprobarían la ley requerida o quedaría impune el capitán Buchan? Estamos llegando al final de la investigación acerca del velero North Carolina, que se hundió frente al extremo suroeste de Bermuda el día de Año Nuevo de 1880. Todo dependía de una votación. ¿Le dio el Parlamento de las Bermudas autoridad al gobernador para investigar el hundimiento del barco? El 17 de febrero de 1880, después de más de un mes de deliberaciones, la Asamblea de las Bermudas tomó una decisión sobre las 2 leyes propuestas por el gobernador. Votaron en contra de una investigación particular sobre el hundimiento del North Carolina. Sin embargo, votaron a favor de reactivar la ley del Tribunal Naval de Investigación, aunque no entraría en vigor hasta abril. Así que dejaron un lapso entre el 1 de enero y el mes de abril para que la ley fuera restablecida. El North Carolina se hundió entre esas fechas y por tanto nunca fue investigado. En su alocución final al Parlamento, el gobernador Lapham aceptó la decisión.
reconoció sus esfuerzos por, según el texto, reparar las nocivas consecuencias que se desprenden por la infortunada omisión de la renovación de la ley del Tribunal Naval de Investigación. Aún así, en privado, el gobernador continuó su lucha contra el capitán Buchan. Aunque los demás creyeran que fue un accidente, el gobernador Sir Robert Laffan se propuso investigar al capitán para demostrar que estaban equivocados. En abril de 1880, cuando el capitán Buchan se preparaba para subir al barco que le llevaría de vuelta a Inglaterra, el gobernador Laffan hizo un último esfuerzo para evitar lo que, según él, era un fallo de la justicia. Redactó un sumario con las pruebas que había recogido en torno al caso del North Carolina y lo envió a la oficina colonial de Londres. Encontró que las circunstancias que rodeaban al hundimiento del barco eran extremadamente sospechosas y solicitó que la Cámara de Comercio realizara una investigación oficial en Inglaterra para esclarecer la pérdida del barco. Esta vez sus palabras fueron tenidas en cuenta. Lo que sabemos es que, después de todo, hubo una indagación, por decirlo así. Fue en Londres, en la Cámara de Comercio. El capitán Buchan nunca volvió a navegar jamás. Tras dicha indagación, el 4 de julio de 1880, la licencia de navegación le fue retirada al capitán Buchan. Un final humillante tras sus 25 años de servicio. Estamos en Front Street, en Hamilton, el centro comercial de Gran Bermuda. Aquí es donde los agentes de aduanas escucharon el testimonio no sujeto a juramento del capitán Buchan en 1880. Queremos saber lo que el síndico de naufragios actual tiene que decir sobre las pruebas que hemos recogido del North Carolina. Con el ruido de una construcción cercana de fondo, Faustin de Silva y el perito naval Ron Ross contestan a nuestras preguntas sobre la actuación del gobernador Laffan. Creo que hizo todo lo que pudo en aquellas circunstancias. Supongo que el cobrador de aduanas colaboró, ya que comprendió que era necesario realizar una investigación por fraude. Hizo las preguntas adecuadas, probablemente las mismas que haríamos hoy en día. ¿Qué se puede decir de la actuación de las autoridades competentes con respecto al castigo del capitán Buchan? La Cámara de Comercio tomó medidas y le retiró la licencia, cosa muy poco habitual. Eso indica que pensaron que hubo algún delito, que había existido un fraude. Siempre hubo gente sin escrúpulos capaz de hundir un barco para cobrar el seguro. Quizás futuras investigaciones demuestren que algunos miembros de la Asamblea tenían alguna vinculación con aquel naufragio. Que un capitán que se pasa la vida entera tratando de que sus barcos no se hundan acabe hundiendo uno, es algo que contradice todos mis principios. Bueno, puede que fuera una casualidad, una coincidencia. Quizá lo fuera, pero no sería una, serían muchas. Al final, hasta cierto punto, se hizo justicia. Pero ¿se supo finalmente la verdad? Nuestra investigación del naufragio del North Carolina no encontró pruebas definitivas para asegurar que fuera un hundimiento premeditado. Pero sí encontramos muchas pruebas que indican que el capitán Buchan estrelló su barco para cobrar el seguro. La localización del naufragio en el arrecife suroeste, exactamente en la dirección opuesta al rumbo del barco, es muy difícil de explicar. Y la fecha también es muy sospechosa. Se hundió casi 6 horas después de que expirara la ley que habría permitido una investigación del naufragio. El hundimiento del North Carolina acabó despertando la curiosidad del gobernador, provocó el cambio de las leyes de las Bermudas sobre naufragios y salvamentos y le valió a su capitán la retirada de la licencia. ¿Qué ocurrió a bordo del North Carolina aquel día? Siempre habrá controversia. Al final, el misterio del North Carolina sigue sin resolverse. El acto premeditado parece la causa más lógica del hundimiento, pero no pueden ser descartadas la mala suerte y la negligencia. Todavía se pueden obtener respuestas. Habría que excavar toneladas de fango, el mismo que oculta al pecio, para encontrar un ancla, una plancha rota o cualquier otra clave sobre la suerte final del North Carolina. Pero ese es un trabajo que queda para los futuros detectives de las profundidades.